¿Qué tal, amigos? Bueno, les platicaba la vez anterior a la anterior del peligro que la humanidad corre, dado ahora la situación en la que se encuentra inserta. Por un lado, el loco de Norcorea lanzando su misil con una cabeza nuclear, retando a la comunidad internacional, y por otro lado estaba Donald Trump con una posibilidad grande de llegar a la presidencia de Estados Unidos, que no era tan grande porque Hillary le llevaba la cabeza. Pero ahora esa posibilidad creció porque Hillary Clinton cayó con neumonía. Entonces les hablaba yo de la situación de la humanidad, me acordaba de cuando estaba moribundo mi papá que sí murió y mi mamá que no murió en el hospital. Yo ahorita soy el doctor que entra a decirle al paciente, a la humanidad, a los que me están viendo ahorita: ¿te acuerdas que ya se le había corrido más la infección y que además le había aparecido un tumor? Bueno, se aceleró la infección y ahora tiene neumonía. Hillary Clinton, al tener Hillary Clinton neumonía, tiene neumonía el mundo porque sube muchísimo la posibilidad de que Donald Trump llegue al poder. Entonces ahora la situación es más grave que hace 2 días. En nada se sintió el influjo que le pedía a quienes despertaron que llevaran a cabo, lo llevaran, no hubo ninguna crecida, en ningún sentido. Los glóbulos blancos no reaccionan, la infección sigue creciendo. La alquimia no se trata de decirse a uno mismo alquimista, o de suplantarme, o de ir muy feliz, engañándote a ti mismo. La alquimia se trata de ser alguien que bajó del cielo a salvar, de hecho, a la humanidad. No de decir, yo sé más que todos, ay, qué mal todos, ay, tengo toxicum, soy más que otros. De eso no se trata la alquimia. La alquimia se trata de llevar a cabo los pasos necesarios para conseguir la sanación y la salvación de la humanidad. Entonces, cuando la especie iba normal, a mí me bastaba con los que entendieron para que, aunque no quieran, lo trasladen en mayor o menor medida hacia su entorno. Y entonces, de generación en generación, el conocimiento penetra en la humanidad y la libera a la larga de los vicios mentales que la contaminan. Pero ahorita hay un peligro inminente, ahorita se necesita la potenciación de quienes despertaron. Si es que alguien despertó, si no, ni modo, seguiré trabajando a ver si ahora sí alguien despierta. Yo necesito, iba a decir nombres, pero no voy a decir nombres. Todos los que frente a mí se han dicho alquimistas, dejen de hacer lo que están haciendo y pónganse a, como una máquina, mandar individuos de esta especie hacia esta fuente. No es alquimista el que se dice alquimista. Alquimista es el que transmuta a otros en perceptores cósmicos. Y el perceptor cósmico, si es perceptor cósmico, termina por convertirse en alquimista. Le platicaba yo a uno de mis, decía alquimistas, voy a decir conocidos, del experimento que se llevó a cabo en la universidad, donde se logró hacer un caballito de este tamaño y un borreguito de este tamaño. Entonces, el experimento se consideró fallido. ¿Por qué fallido? Si ahí está el caballito y ahí está el borreguito. Porque ninguno de estos logró reproducirse, no logró generar otro igual a él. Entonces ahí está el caballito, ahí está el borreguito, pero no se duplican, no se reproducen, el experimento es fallido. Lo mismo, yo habré logrado incubar este conocimiento en muchos, pero si no logramos la incubación en la humanidad, y no es como que ya lo logré, ya entendí. No, ahora hay un peligro mucho más grande que la bondad que es para la humanidad tu supuesto conocimiento. Ahora, si tienes el conocimiento, este conocimiento debe urgirte por canalizar la mayor cantidad de individuos hacia esta fuente. ¿Por qué hacia esta fuente y no hacia ustedes? Porque la urgencia es mayor. Entre más cercana es la fuente, más pura es la corriente. Por eso necesito que los manden hacia esta fuente primigenia. No tienen ninguna otra cosa que hacer, nadie que se haya dicho frente a mí alquimista, más que sentarse en su computadora y mandar por la vía electrónica a la mayor, en forma masiva, la mayor cantidad de individuos hacia la fuente primigenia que a través mío llega a la humanidad. Es urgentísimo, es
lo único que verdaderamente tienen que hacer a partir de ahora. En nada se sintió el influjo de lo que les pedí hace 2 días. Nada en lo absoluto. Por favor, los que frente a mí se han dicho alquimistas, y también en otros países, los que lo entendieron, aplíquense. Es urgentísimo. Creció la infección, los glóbulos blancos no se activaron. Es decir, hay un enorme peligro. Este es un estímulo directo que hago a quienes entendieron. Dedíquense nada más a mandar la mayor cantidad de individuos hacia esta fuente. Yo creo que ya el peligro nuclear es insalvable, pero si logramos que lo sepa la gran cantidad después del peligro postapocalíptico, podría quedar algún resquicio de este conocimiento. Si lo hacen como es, si entienden la urgencia, si ven con verdad la necesidad que la humanidad tiene de que entren ustedes a la acción. Y esa es mi petición cósmica. Y vamos a seguir con las preguntas. A ver cuál sigue. Claro, la siguiente pregunta, hola amigos, es de Zacatecas, México. Hoy estaba reflexionando acerca de los milagros. Un alquimista sabe que los milagros en sí no son causados por la voluntad, deseo o petición de quienes necesitan, de quienes les está sucediendo un milagro o de quienes les ha sucedido, sino que los milagros son en mayor comprensión un efecto que solo proviene de la constante causa y el efecto, ya que el universo tiene su perfecta fórmula y es este efecto natural el que determina qué sucede o no en el proceso alquímico de purificación cósmica. Sin embargo, el mayor milagro no sucede en la salvación de tu vida, sino en la salvación de la especie, y esta salvación no se da en la del bienestar de los caprichos mundanos, sino en la salvación de tu conciencia. Y a ese milagro no se le llama milagro cósmico, porque es el que en realidad salva el alma de las especies. Hay muchas cosas que entran en juego, como por ejemplo en este caso el tamaño del peligro que amenaza a la humanidad contra el tamaño de incubación que habita en la especie y que esos incubados sirvan de algo. ¿Sí me explicó? Entonces hay muchos factores que entran en juego y como bien dices, no hay milagros. Incluso la señora que se quitó el cáncer de una noche para otra activando sus glóbulos blancos no es un milagro, sino una condición genética con la que ya venía cargada y que yo espero desarrollar o poder estimular ahora que me reduzco hacia la humanidad, buscando que quienes me han dicho que despertaron demuestren haber despertado. Y así es como funciona. A ver cuál es la siguiente. La siguiente también de Zacatecas, México. Cuando a las esferas de supraconciencia solo le faltan unos metros o centímetros para juntarse o unirse, ¿cómo es el cosmos material que hay entre ellas si solo hay un espacio muy pequeño para que el cosmos material se desarrolle? Sí, cuando está a unos metros el otro cosmos de este cosmos, pues es algo que ocurre a unos pocos metros, ¿verdad? Es algo que ocurre. Yo creo que se pierde la distancia de miles de cuatrillones de kilómetros hacia metros, y a estar fusionado eso ocurre en una fracción de segundo, porque las dos esferas que se funden generan una mayor. Y eso debe pasar en fracciones de segundo. Yo también me había cuestionado cómo se comporta el cosmos cuando se fusiona con el otro. Por ejemplo, cuando hay y estamos hablando que el choque de galaxias está en una proporción muchísimo menor, impensablemente menor que las esferas. Bueno, pues cuando hay un choque de galaxias que se escucha como un acontecimiento muy aparatoso, en realidad en los planetas no se experimenta nada, porque es tantas veces más grande la galaxia que el sistema solar, que ese cambio no es percibido a nivel planetario, simplemente es algo que está ocurriendo en una escala mucho mayor, tanto que desde la escala menor no es perceptible. Lo mismo debe ser la función, y con mucho mayor razón la fusión de las esferas. Debe haber una aceleración de la evolución en todos los
planetas con vida inteligente a efecto de que en ese lugar el cosmos se funda antes en un cuerpo de luz. Se experimenta a nivel de la aceleración de la evolución. Así es como funciona. La siguiente pregunta también de Zacatecas dice, si las esferas de supraconsciencia son equidistantes, tendrían que verse de la siguiente forma. Préstame la hojita de papel. Entonces préstame. Así se verían si estuvieras muy lejos de ellas, ya que son equidistantes. Pero este es un patrón matemático, pero manipulado. O sea, ahí se ve la mano del humano. Sí son equidistantes, pero no están a esa equivalencia, con regla, parece que alguien lo hizo, ¿no? Como un timbiriche. Si no son equidistantes aleatorias, como aparece en el fondo de la portada de la frecuencia cósmica. Acércate un poquillo. Ahí hay que saber, no tanto se fijen en el diablo y en el ser de luz, sino en la forma como están repartidos o dispersas los puntitos de luz. Están a distancias equivalentes, pero no así exactamente como un cuadrado, sino en forma como la naturaleza lo hace. ¿Sí se vio? Sí. Chido. Entonces, vamos a ver cuál es la siguiente. La siguiente es de Bogotá, Colombia. Amigo, ¿por qué tan perdido? Quisiera preguntarte, ¿el humano al pedir cosas les puede atraer? ¿O por qué Jesús inculcaba que debíamos tener fe o creer? Porque como la humanidad no tenía la posibilidad de entender el funcionamiento del universo, tenía que atenerse a esperar cosas buenas y a tener fe en que había algo mejor después. Y por eso Jesús les pedía la fe, por eso ese era el momento de la fe. No hay nada de qué agarrarse, pues agárrate de creer que van a pasar cosas buenas. Pero lo que vino él es a incubar el entendimiento. También Jesús dijo, yo sé que tú has comprendido que yo soy el entendimiento de la verdad. Entonces, en realidad lo que guía a la humanidad hacia la salvación es el entendimiento del mecanismo universal, mismo que ahora pretendo incubar. Y así es como funciona. Voy a encontrar dónde es donde Jesús dice, bueno, pero es que no puse yo la cita bíblica de todos modos. Bueno, a ver cuál es la siguiente. Permíteme. Sí. Que lo que creemos atraemos no es verdad. No es verdad que lo que creemos atraemos. De hecho, la vida no se trata de atraer hacia uno mismo bondades o virtudes o bienes, sino de expandir. Lo contrario de atraer, de expandir sobre la humanidad el entendimiento universal. También pido el influjo de todos mis amigos en todo el mundo. ¿Esta persona era de dónde? De Bogotá, Colombia. De Colombia estoy esperando muchísimo. De Argentina estoy esperando muchísimo. De España estoy esperando muchísimo. De Chile estoy esperando muchísimo. De Ecuador, de todos mis hermanos cósmicos en otros países estoy esperando este impulso cósmico. De Suecia, de Suiza, de Francia, de Estados Unidos. Todos los que ya despertaron, si 2 despertaron me voy a dar cuenta en estos días, porque si lo hacen en forma masiva va a haber una repercusión. Uno solo que entiende bien salva a toda la especie humana porque lleva a cabo lo que es necesario, que en este caso es ponerse como si fuera un trabajo de oficina, 8 horas a mandar diario a la mayor cantidad de individuos. La humanidad urge por ese estímulo. Yo aquí estoy dispuesto. Si alguien puede organizar una turba que me mate, me crucifique, me queme públicamente, en donde voy a estar expandiendo el mensaje, quedamos de acuerdo. Yo estoy dispuesto a eso. A ustedes solo les toca mandar personas a la fuente. El sacrificio suicida, si yo logro llevar a cabo el sacrificio suicida, la salvación de la humanidad está garantizada. Esa sublimación, ese sacrificio suicida garantiza la salvación de la humanidad. Por eso Jesús se hizo llamar a sí mismo el rey de los judíos. A Jesús no le importaban los judíos. Desde el metacosmos no se ven judíos, cristianos, musulmanes. No se ve nada de eso, pero los insultó de todos los modos posibles y nadie alcanzó a entender los insultos de Jesús. Entonces dijo, miren ya, soy rey. ¿De qué? De judíos, de los judíos. Soy el rey de los judíos, crucifíquenme.
Y por ese sacrificio es que hoy estamos hablando de él. Por eso pudo sublimar su mensaje, aunque nadie lo entendió. Este es el año 2016 de la era cristiana y nadie entendió media palabra de lo que Jesús habló. Lo mismo, si yo logro llevar a cabo mi sacrificio suicida, la incubación en la humanidad es garantizada. Vamos a ver cuál es la que sigue. Gracias.